Por lo tanto, en los textos de Qumran habla que el maestro de justicia, algunos de sus discípulos se fueron con el maestro impío, con el sacerdote impío. Exactamente igual que lo que pasó en realidad con Jesús y con Juan. Ellos se hacían llamar la secta del camino. En el Nuevo Testamento explica, en los textos originales, que los antiguos cristianos se hacían llamar la secta del camino, por lo que sus miembros eran los miembros del camino. Exactamente igual que en los manuscritos de Qumran. La palabra iglesia aparece en estos documentos y sus dirigentes se hacen llamar obispos, igual. Y se autodenominan hijos de la luz, término que también aparece en el Nuevo Testamento. Si se rechazaba la fecha dada y se toma la que, pues los acontecimientos cobran más sentido, ¿vale? Entonces, pues tenemos que dar un salto y no tener en cuenta ese 100 a.C. o 140, sino irnos a la época de Jesús. Claro, si el maestro de justicia fue Juan, entonces el sacerdote impío o ese rival de Juan era Jesús. Porque si recordáis lo que pone en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entró en juego, que fue supuestamente después de ese bautismo por Juan, que de esto hablo en los 2 vídeos que hice sobre Juan el Bautista, cómo fue en realidad aquello y no como lo ponen en los evangelios, porque se contradicen, pues entonces en ese escrito, como digo, en los escritos evangélicos, ya habla de que los seguidores, algunos seguidores o discípulos de Juan, se fueron con Jesús, como Andrés, por ejemplo. Por lo tanto, en los textos de Qumran habla que el maestro de justicia, algunos de sus discípulos se fueron con el maestro impío, con el sacerdote impío. Exactamente igual que lo que pasó en realidad con Jesús y con Juan. Hay un profesor que se llama Getza Vermes, que fue quien primero hizo una interpretación sobre los manuscritos. Este hombre hizo una interpretación pero no científica, y vamos ahora a lo de la fecha, sino que fue más bien personal. Él lo vio así, lo creyó así y lo dijo así. Él dijo que el sacerdote impío fue el segundo hermano macabeo, llamado Jonatán o Simón, o también que podía ser el rey sacerdote Alejandro Janeo. Pero luego él reconoció en 1952 que se inventó esta historia. Pero es curioso que es la que todo el mundo sigue creyendo, a pesar de que él dijo que se la había inventado. Claro, ¿quién va a rebatir esta historia? Pues la doctora Bárbara Tienin, clarísimamente, como muchos otros investigadores de esta generación, más actuales, ¿no? Según Bárbara, ella dice que todo esto no pudo haber sido anterior al nacimiento de Jesús. Ella explica que los manuscritos tienen un gran paralelismo con el cristianismo incipiente, y esto fue pues lo que le dio más sensacionalismo, ¿no?, a estos escritos. A ver, en estos escritos aparece un grupo de judíos de la misma época de Jesús y de sus discípulos que vivían a pocos kilómetros de Jerusalén, que tenían banquetes sagrados de pan y vino, que practicaban el bautismo, que esperaban un juicio final, esperaban la llegada del Mesías y hasta se llamaban con los mismos nombres. Entonces, esta comunidad próxima a Jerusalén, que es Qumran, ¿no coincide con lo mismo que hacía Juan y hacía Jesús? Fijaros, otro detalle. En los manuscritos se da el nombre de miembro del camino a los que pertenecen al grupo. Y en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, de los cristianos primitivos, dicen que ellos se hacían llamar la secta del camino. En el Nuevo Testamento explica, en los textos originales, que los antiguos cristianos se hacían llamar la secta del camino, por lo que sus miembros eran los miembros del camino. Exactamente igual que en los manuscritos de Qumran. La palabra iglesia aparece en estos documentos y sus dirigentes se hacen llamar obispos, igual. Y se autodenominan hijos de la luz, término que también aparece en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es tan idéntico todo, es tan igual, que aunque la comunidad de Qumran no era cristiana, está claro que ahí estaban los orígenes de lo que luego fueron los llamados cristianos.